en común, a veces religiosos, y eso un poquito armado para que políticamente funcione. Pero por otro lado yo veo que tenemos muchos síntomas de decadencia. Es decir, en el Imperio Romano, que estaba perfectamente bien establecido, de repente Séneca dijo, oigan, pues aquí ya hay una onda de decadencia muy gruesa, porque primero ya como que los que gobiernan, se van acercando más los bárbaros, cada vez vienen más los bárbaros a gobernar. Los que vivían en el campo ahora quieren vivir en la ciudad porque en el campo ya no se puede vivir, pero en la ciudad tampoco hay condiciones para vivir. Si quieres circular por la ciudad tienes que ir protegido porque si no hay bandoleros que van a acabar contigo. Y para colmo de males, los poetas que antes le hablaban a las virtudes del ser humano, ahora lo que hacen los poetas es un poco, estoy hablando en la decadencia del Imperio Romano, lo que hacen los poetas es que alaban al poder o alaban a los que tienen dinero. Pero son síntomas de decadencia. Entonces es muy curioso que no acabamos de construir la nación que queremos o que suponemos y ya tenemos algunos síntomas de decadencia. Entonces eso es un poco pesimista. Hace poco me contaba un amigo entrañable, que había ido a Panamá. Y entonces se había reunido con un funcionario del gobierno y de manera casual le dijo, ¿qué pasó, señor ministro? ¿Cómo le va? ¿Cómo está Panamá? Entonces se queda muy callado, muy serio y le responde, pues mire, aquí en Panamá tenemos un plan y lo estamos llevando a cabo. Y mi amigo se quedó paralizado. Entonces lo que hizo de inmediato fue regresar y casi hablarme y contarme el pecado, ¿no? Decir, oye, ¿qué crees que me dijo? Los panameños tienen un plan para el futuro y lo están llevando a cabo. Y entonces yo también me enchinó la piel y dije, los panameños nos van a ganar. Porque nosotros no tenemos un plan y no lo estamos llevando a cabo. Sí. Y la falta de capacidad de construir consensos. A ver, hay que divertirnos, ¿no? Porque la vida es para ser feliz, la vida es para divertirse. Y muchas veces en esos trámites para divertirse, para llegar a ser felices, es donde la burocracia y los problemas y el no pensar igual enredan todo. Y es muy curioso porque los mexicanos somos muy fiesteros, ¿no? A los mexicanos nos gusta cotorrear, nos gusta invitar, échate otra, compadre, vénganse a la casa, yo pongo, no tienes lana, pero yo pongo las carnitas. Pero cuando eso ya lo queremos hacer como a nivel de país, entra una situación como de solemnidad. Correcto, hay una solemnidad que de pronto yo digo que no corresponde realmente a cómo somos. Y creo que eso nos falta, que a la hora de discutir los temas somos sumamente solemnes, sale a colación todos los corajes reales y otros históricos que ni nos tocaron, pero que los traemos clavados, y entonces eso no nos permite avanzar. Pues si me permites ahí, a lo mejor eso tiene que ver, esa transformación entre el mexicano que abre su puerta al vecindario para disparar las carnitas y las chelas, que de pronto se vuelve solemne. Quizá tenga que ver con nuestra permanente relación con lo público político o lo público gubernamental, en donde sistemáticamente nos han metido la mano al bolsillo. Entonces se ha construido una relación de desconfianza hacia los asuntos públicos que a lo mejor tiene que ver con esto. Lo que es muy interesante es que sí hay un acuerdo entre nosotros, que hay una falta de plan para el futuro y que eso depende de nuestra desconfianza con la autoridad, y también yo diría tal vez es un déficit de nuestros líderes políticos. Hablemos ahora de esa esforzada clase media que está al borde de caer en la pobreza cada rato y siempre con el anhelo de llegar a la riqueza. Andrés, ¿qué sienten ellos de México? ¿O qué sentimos la clase media de México? Mala suerte, ¿no? Te aseguro que estadísticamente los cuatro que estamos sentados aquí estamos hasta arriba de la tabla. Aunque no lo creas, aunque yo digas, oye, pero es que de lo que yo gano a lo que gana ese señor. Pero bueno, en ese 1%, pero yo hablo de los ricos, ese 1% que tiene abierto el mundo, tiene el poder de comprar casi cualquier cosa. Bueno, la clase media que no lo tiene. La clase media está ahí, siempre es la que está más en peligro, porque la clase baja
no me preguntaste ese, pero la clase baja ya está allá abajo. Lo único que le queda es un poquito la esperanza permanente de que eventualmente las cosas se puedan mejorar, y se les ha prometido inveteradamente que eso puede suceder, ¿no? Y eso se les vende a cambio probablemente de votos y de una serie de circunstancias. Pero la clase media efectivamente tiene esa aspiración de poder vivir como rico, pero ese peligro brutal permanente de vivir como pobre. El asunto aquí es que la clase media, que ha logrado conquistar ese estatus socioeconómico, no se la debe a nadie, ¿no? Entonces hay una primera condición de que, a diferencia de la clase muy pudiente, en donde el intercambio de favores pues resulta fundamental para el acceso, donde la clase baja, cuyos ingresos están marcados por el subsidio gubernamental a cambio de lo que se quiera, como marcado eso, la clase media es la clase abandonada por el Estado, que si ha accedido a ese nivel socioeconómico es porque hubo cierta estabilidad, ¿no? Hubo aumentitos de a 2, 3% en sus salarios sistemáticamente a lo largo de un año. A lo mejor subía de pronto un poquito más el aceite, pero bajaba el jitomate. Y él tuvo un chispazo de ingenio, tuvo digamos. un momento, tuvo chamba, la supo conservar, chambó bien, en eso le dieron a lo mejor un ascenso. Se le abrió el crédito y entonces pudo ir comprando el auto compacto, que lo guarda no todos los días porque la gasolina está subiendo. Es decir, es una historia fascinante de éxito con la magia de la escasez. Y y yo creo que un retrato muy bueno de cómo viven, cuáles son las situaciones. Viven en el permanente estado de miedo de perder lo que han conquistado. Mandar y entonces cuando suceden cosas como el 2006... reaccionan tremendamente. Cuando saca Calderón un spot que dice, si votas por este cuate vas a perder la lavadora. Esa clase media en formación entró en pánico. Y ahí entra lo que... Y terminó perdiendo la Claudia. lavadora también, ¿no? Pero eso es otra historia. Pero ¿qué hay con esos mexicanos que no saben que van a comer a diario? Ahí sí, no acabo de entender bien cuál es la situación, porque de pronto siento que están al borde de la crispación, de decir en cualquier momento. Y por otro lado siento que hay como una situación como de destino manifiesto, de decir, híjole, así nos tocó. Aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir, así es el asunto. Pacheco. Y esa situación que se ha platicado desde el principio, de decir, día con día hay que ver cómo le hacemos para que mis hijos estén bien. No sé bien si tienen claro un concepto de nación. Hay grupos los cuales tienen estos usos y costumbres en donde realmente se organizan y tienen ese como microcosmos que les permite vivir socialmente, pero bien a bien veo que no tienen un gran contacto con lo que está pasando afuera, y que eventualmente los que tienen ese contacto han de ver una realidad súper diferente, porque lo que se presenta en la televisión o en un comercial es verdaderamente de otro planeta. O sea, yo no, ¿cómo voy a llegar a eso, no? Todos ven televisión, el 98% de los hogares tienen televisión, y habría que preguntarse cuál es ese 2% que no. Hay más televisiones que agua corriente, Sí. o que lavadoras en los hogares, ¿no? No están en el negocio de la expresión, están en el negocio de la supervivencia. ¿Qué te encuentras? Te encuentras una cultura del autoconsumo, ¿no? Del consumo en comunidad, ¿no? Donde una cultura muy familiar, ¿no? Donde el primo le ayuda, la tía, viven en la misma casa y ahí como pueden se defienden, en donde la mujer, que no sabe leer y no sabe escribir y mayormente no sabe hacer una cuenta, ha aprendido a manejar el programa Oportunidades, que es un galimatías científico, en donde tengo que ir a la consulta al doctor para que me sellen esto y me den entonces esto otro, papá. Y el hombre está animándose, está juntando valor en la desgracia cotidiana y en las historias de éxito que le llegan de pronto al teléfono del pueblo para irse a los Estados Unidos. Claro. Entonces, es una realidad en donde está alimentada fundamentalmente por la parte política esta de dar dinero a cambio de la voluntad, del favor, de la expresión, del voto, y un destino en el que México como país no pinta. Entonces, ese me parece un dilema brutal. Más allá de la demagogia, más allá de la intención de conceptualizarlo ideológicamente, ¿cuáles son 3 experiencias que nos simbran a todos, que a todos nos hacen tener los ojos húmedos? Yo creo que se han expresado cuando hay un desastre,
en donde todo el mundo se une, algo sucede y hay un clic en donde incluso las instancias gubernamentales pueden pasar como otro nivel y uno se sabe organizar muy bien y el país se sabe organizar muy bien. Probablemente a veces una experiencia religiosa en un país en donde es claramente católico. Por eso, el aniversario de la Virgen cada año. Por supuesto, por ejemplo. Y parece mentira, pero a lo mejor algo que eventualmente nos podría unir es una victoria del equipo mexicano en fútbol o una situación así, que es algo verdaderamente banal, si lo analizáramos a profundidad y en relación a otros temas verdaderamente importantes, pero esas situaciones yo he visto abrazados en el Ángel de la Independencia a personas de todos los niveles. Sí, y se detiene el país cada partido de fútbol de la selección. Carlos. Hay una especie de dibujo. A mí me parece que los mexicanos, y eso es una cosa que sí nos identifica mucho, estamos en una constante necesidad de autoafirmación. Entonces, ante el éxito, ante cualquier éxito mínimo, el hambre de éxito que tenemos, la afirmación, el sello, la firma, el escudo es automático y necesario. Como un triunfo de la selección mexicana de fútbol, ¿no? En donde México, sí se puede, sí se puede. Y me acuerdo que un compañero reportero me contaba que en Alemania, cuando el Mundial se quedaban los alemanes, ¿cómo que sí se puede? Pues, hombre, evidentemente se puede. O sea, a ellos no les hace falta reafirmarlo en un grito nacional. Es una necesidad de éxito, una necesidad de autoafirmarnos frente al mundo, de decir, somos lo que alguna vez fuimos, ¿no? Claro. A mí me llamó la atención dos cosas que dijo Carlos en antes. Una era que los sectores más pobres tenían dificultad para expresarse en el espacio público. Eso me parece fundamentalmente cierto y una de las tareas urgentes que tendría que estar buscando el país, ¿no? Es decir, volcar esas voces al espacio público. Y la otra que creo que tal vez en la que no estoy de acuerdo es la idea de que la clase media no le debe nada a nadie. Casi todo el mundo le debe cosas al gobierno que siempre se le está olvidando, al Estado, no al gobierno, porque no se lo debemos al gobierno, digamos al Estado, a la inversión pública. Y creo que la razón por la cual el desastre une, en parte es por la dimensión humana de la que habló Andrés al principio, que me parece fundamental, es decir, la forma de convivencia de los mexicanos que me parece notable y realmente una fuerza increíble, pero en parte también es que hay cosas públicas que nos importan. Claro. Y siempre las negamos, pero sí nos importan. ¿Ustedes se les humedece los ojos y se les cierra la garganta cuando se toca el himno nacional en un estadio de fútbol? Cuando lo ven por tele también. Sí, yo soy bien cool. Sí. Ha sido un placer conversar con ustedes. Un tema extenso, creo que lo hemos abordado y hemos dado pinceladas interesantes que marcan qué somos los mexicanos hoy, a principios del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Visión de Estados Unidos como diferente, claro, del mundo hispano. Por el catolicismo. Exactamente, la leyenda negra española que impactó mucho sobre la historia de Gran Bretaña y digamos la formación de Estados Unidos como un país digamos de religión libre, y la autodefinición como anticatólico y anti-Roma. Entonces la visión de América Latina y la visión de México en ese sentido, que son países muy diferentes, casi opuestos. Yo creo que el año 1847-48, como tú bien dices, es dramático, porque el cambio en las dimensiones de México es brutal. Y uno puede notar fácilmente el contraste entre esa visión de Humboldt en la primera mitad del siglo XIX, que era una visión profética, era un tanto el mito del cuerno de la abundancia. México era un país llamado a ser la gran nación mesoamericana de la América septentrional, que en pocos años dejaría atrás a los Estados Unidos, ¿verdad? Después del 47, esa visión muy entusiasta cambia radicalmente. Vamos a hablar de la guerra del 47, sí, pero poquito. Sí. 47, 48, hacer la referencia a los años para los jóvenes que no tienen esto en consideración. Es el momento del enfrentamiento entre México y Estados Unidos, donde se pierde una buena parte del territorio de México. Sí, luego son décadas antes de
de la guerra del 47, entre los años 30 y los años 60, décadas también de conflictos con potencias europeas, con España y con Francia, ¿verdad? Bueno, sí, las dos guerras. las dos guerras. Con Francia. Ahora es interesante cómo el tópico de México en la cultura francesa se mueve con mucha ambivalencia, porque por un lado el discurso imperial, tanto de la monarquía de Julio como de